Ya estamos con mejor audio. Espero que ya puedan estarnos escuchando. Paso número 1 sería contratar un abogado. El, el- el reglamento de la ley de refugiados como tal nos dice que el trámite de refugio se puede hacer a través de interpósita persona. ¿Ok? ¿Qué es a través de interpósita persona? Que yo contrate a Ernesto y le dé la posibilidad de hacerlo. Que es un elemento importantísimo. Justo en ese lugar yo le puedo decir al departamento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que por medio de un oficio me notifique la institución a la cual debe acudir el extranjero para ratificar su resolución. ¿Ok? Si yo explico esto con bolitas y palitos en mi oficio de solicitud de refugiado, es una posibilidad. Sin embargo, al ser una autoridad de carácter administrativo, también existe la otra opción, que es redirigirme directamente a cualquier institución dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esto es desde, vaya, hasta si lo voy a dejar al SAT me lo tendrían que recibir, ¿ok? ¿Por qué? Porque cualquier solicitud, si está fundamentada en el artículo 8, y ya después les mandamos bien específicamente la Ley Federal Procedimiento Administrativo, podría ir a un juzgado de distrito en materia administrativa, Ernesto. También es dependiente y en su momento, bueno, el punto es que en su momento podrían trasladar el documento a donde tiene que ir. ¿Qué es lo que hace Migración, Yuli? O sea, lo que hace Migración, Yuli, es que yo llego, entrego mi documento a Migración y Migración lo traslada a Comar. Pero no significa que solo Migración pueda trasladarlo a Comar. ¿Ok? Ahora, las autoridades sí tienen una obligación. Hablemos de cuestión de hechos y de derechos. O sea, los derechos nos dicen que toda autoridad está obligada a recibir cualquier tipo de documentación, así está escrita en una servilleta, si cumple con los requerimientos mínimos, ¿cierto, Ernesto? Y una vez que hagamos esto, la autoridad tiene la obligación de resolver y sentar una resolución. Te doy un ejemplo. Si yo me pasé de los 10, debe de haber una resolución en la cual pese y se diga por qué razón se me está negando. Eso tiene que ser forzoso. Ya tenemos unas preguntas por ahí, si quieres avanzamos. Vamos a responderle a Elizabeth Rojas su pregunta y luego continuamos con lo que yo he preguntado. Buenas noches. El día de hoy llegó el oficio del proceso que inicié para mi padre. Se trata de regularización por unión familiar. En dicho oficio solicitan, entre otros documentos, que mi papá lleve a 2 testigos, pero no indican las condiciones para esos testigos. Debe llevarlos el día miércoles sin faltas, si no se anula el proceso. Mi pregunta es, ¿podríamos ser mi mamá y yo? Yo tengo mi documento migratorio y mi mamá solo su pasaporte como extranjera. No tengo a nadie más que pueda apoyarnos. Me urge asesoría, por favor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Buenas tardes, señorita Elizabeth. Mire, no se anula el proceso si usted no tiene a los testigos para el día en el que los están citando. En esta parte del proceso de regularización por unidad familiar, lo que hace el instituto es mandar llamar a la persona a la cual estamos realizando un trámite de regularización para que comparezca. En dicha comparecencia le van a entrevistar. Es una entrevista con un agente migratorio que le va a preguntar todo a la persona desde cuándo llegó hasta el momento actual. Sus actividades, por qué se está regularizando, por qué no lo había hecho antes, por qué se quiere regularizar, etcétera. Suelen ser entrevistas de aproximadamente media hora con un agente migratorio. Hay que cuidar los temas como el domicilio, los nombres de las personas, las fechas precisas, etcétera. Hay casos incluso que los agentes migratorios le piden a la persona que en una pantalla de computadora en Google Maps señalen el domicilio en el que están habitando, señalen el color de la puerta, señalen los pisos que tiene la casa. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene esta comparecencia es verificar que la información aportada al instituto es verídica. Si yo digo que estoy viviendo en Polanco, en tal casa, pues tengo que acreditar realmente que estoy viviendo en esa casa y que la conozco. Si no, Migración nos puede negar un trámite. Piden a 2 testigos. Estos 2 testigos tienen la facultad de acreditar que se ha llevado a cabo la comparecencia en términos de ley.
se les da la hoja de la comparecencia a los testigos para que ellos la lean. Normalmente en la Ciudad de México, les aclaro una cosa, hay 2 delegaciones. Una se encuentra en la Avenida Ejército Nacional, enfrente de Plaza Antara, la otra está unas calles arriba, que es en la calle de Homero. En Ejército, por ejemplo, a los testigos no los dejan pasar con la persona a comparecer, en Homero sí. En algunos otros estados de la República dejan pasar a los testigos, es decir, los testigos ven toda la comparecencia. En algunas delegaciones, en otras no. Esa debería ser la función, que los testigos observen la comparecencia, por eso son llamados testigos, para que acrediten que se lleva a cabo esta comparecencia en términos de ley. A veces no se les hace pasar y simplemente se les da la hoja de la comparecencia para que la lean y revisen que toda la información que el extranjero le dio al agente migratorio sea tal cual como está escrita en la hoja. Esa es la función que cumplen los testigos. Obviamente tienen que tener capacidad jurídica de ejercicio. No puede ir un menor de edad, todos tienen que ser mayor de edad y la única manera de acreditar esta mayoría de edad siendo mexicanos es con una credencial para votar o con un pasaporte mexicano y para el caso de los extranjeros con una tarjeta de residencia temporal o de residencia permanente. No aceptan a personas solo con el pasaporte. ¿Por qué? Porque los testigos tienen que tener acreditada estancia legal en México. Si yo voy solo con el pasaporte, quiere decir que tengo el documento que me permite viajar e identificarme, más no el documento que acredita que tengo legal estancia en un país. Por eso los testigos tienen que ser o mexicanos o residentes en México. Puede ser tú y tu mamá, sí, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser hermanos, cualquier persona siempre y cuando tenga capacidad legal y su documento vigente. Normalmente incluso en la delegación, por ejemplo, de Ejército, que es la que a nosotros nos corresponde visitar más por temas de que llevamos más trámites en Ciudad de México, incluso a veces con un solo testigo levantan la comparecencia, pero normalmente sí hay que acudir con 2. Y lo que decía al inicio, si no tenemos a los testigos para el día en el que nos están citando, el proceso no se anula siempre y cuando ingresemos justo a tiempo un escrito solicitando una ampliación de plazo. ¿Qué es esto? Pues una ampliación de plazo es tal cual, decirle a la autoridad, oye, yo no puedo cumplir con los requisitos que tú me estás pidiendo en la fecha en la que me los estás pidiendo por causas de fuerza mayor incluso a veces. Entonces yo presento este escrito, que es un escrito libre, muy sencillo, en donde solicito al instituto, a la autoridad, que me otorgue un plazo de gracia, ¿no? Me van a notificar esta nueva resolución en donde me dicen, bueno, tienes 5 días nada más para cumplir con lo que yo te estaba pidiendo y presento a mis testigos en la próxima fecha o los requisitos. Normalmente hay gente que se preocupa en estos casos, como la pregunta pues, sí suena como de miedo, ¿no? Me van a anular mi proceso, ¿qué hago? No, pues calma, simplemente si no tenemos a los testigos presentamos una ampliación de plazo o acude a gente que sean amigos, o sea, no tienen que ser precisamente familiares y no tienen que saber la información que está proporcionando el extranjero, porque ojo, a ellos no se les van a hacer preguntas, las preguntas son únicamente con el extranjero. Estos son llamados testigos de cargo, únicamente verifican que la información proporcionada al agente migratorio sea coincidente con la que se asienta en el acta. Te pregunto yo por la paisana, ¿cómo hace ella la solicitud de ampliación y qué le pudiera afectar, porque esa puede ser una pregunta, ¿me pudiera afectar el hacer la solicitud de ampliación? No, porque la ley lo permite una única vez dentro de los trámites, eso sí sean muy conscientes, no podemos solicitar 2 ampliaciones en un mismo trámite porque es causa de negativa, una en todo el proceso sí. ¿Cómo se solicita? Con el NUT, que es el NUT, el número único de trámite, que la gente lo conoce como NUT y que es una hojita que trae ahí nuestro nombre, nuestro número de pasaporte y nuestro número que acredita que tenemos un trámite ante migración. Es único, es irrepetible, van seriados de acuerdo a un sistema que maneja migración, ahí viene el número de pieza, allí en el NUT se nos dice que las notificaciones van a llegar vía correo electrónico, esas notificaciones se abren en el sistema con la pieza, con la contraseña y así nos damos por notificados de los procesos migratorios. Es la rama migratoria en ese sentido es avanzada, o sea, por ejemplo, en la rama familiar se paga. Si yo quiero revisar mi expediente de forma electrónica, tengo que pagar.
en materia migratoria es gratuito, entonces lo puedo checar así. Y comentando lo que hablábamos un poquito de Comar, normalmente yo sí soy muy enfático. José Luis atiende un punto muy importante, que es una autoridad está obligada a recibir un documento por ser una autoridad administrativa y tiene que revisarlo y resolver sobre él. Sin embargo, sí hay que entender también que la autoridad destina recursos para la revisión incluso de los trámites. Entonces, hacerle perder el tiempo, lo voy a decir en términos un poquito duros, a la autoridad no está tan bien para el Estado ni para cualquier Estado constitucional de derecho. Por eso se tiene la idea, por ejemplo, de que en Estados Unidos la justicia es cara, porque si yo voy a juicio ante la corte, pues es porque voy a pagar dinero y voy a hacer que el Estado gaste recursos en impartir esa justicia. Lo mismo en migración. O sea, si yo le ingreso a Comar 200 solicitudes, muy probablemente estoy haciendo que todos los demás procesos se retrasen y que procesos que sí van a ser resueltos positivamente tarden más en resolverse, cuando yo después de 2 años de estar en México y de haber pasado de México a Veracruz y luego me mudé a Oaxaca y primero intenté un proceso de visa por oferta de empleo y una regularización y en tercera opción vengo a solicitar Comar, pues no se vale tampoco. La ley es muy clara, se tienen 30 días a partir de que el extranjero ingresa al país para solicitar refugio y es ante las oficinas de Comar. Pues que no me queda ninguna cerca, pues sí tienes que viajar. Se entiende, se presupone, el espíritu del legislador fue, si tú llegas a México, todo lo primero que vienes es a presentar tu solicitud de refugio ante Comar. O sea, no vas a llegar, te vas a instalar, vas a intentar vivir, trabajar y ya luego vemos lo de mi situación migratoria. No, recuerden que yo como extranjero llego a un país que me es ajeno, estoy obligado en primer lugar a verificar mi condición migratoria. Si solo vengo como turista, pues no tengo que hacer nada. Pero si vengo con intención de quedarme, de trabajar, de tener familia, de abrir una empresa, pues chequen su situación migratoria y sí respetemos la ley, respetemos a las instituciones para que las instituciones nos respeten también. Yo le presento a Comar en los 30 días que me pide la ley, si no, pues... ¿Hábiles o continuos? Hábiles. 30 días hábiles. 30 días hábiles, que se cuentan de lunes a viernes normalmente, sábado y domingo no son inhábiles y los días feriados tampoco. Los días normalmente feriados están en la ley federal del trabajo. Cada año se expide una agenda laboral, allí vienen qué días son de ley siempre que se tienen que dar como inhábiles. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa para aquellos paisanos que realmente, porque sí he conocido gente que realmente no se entera de Comar, sino hasta después de un año? Ha pasado, he conseguido personas, sé que es una, o sea, en ese caso, ¿cómo hace la persona? Porque la gente me dice, ¿cómo hago? Es que como dice Ernesto, o sea, ya nos estamos comenzando a meter en problemas. Sin embargo, la ley sí dice que si no lo hago dentro de los 30 días hábiles, debo de tener una razón y causa justificada para poder hacerlo. El problema es que Ernesto habla como lo que yo trataba de decir hace rato. Hablemos de hechos y hablemos de derechos. Los hechos son de... Te lo hago la pregunta directa, Yuli. ¿Cuánta gente se pasó? Sabía que existía Comar, sabía que se le iban a pasar los 30 días, se hizo bolas con 20,000 procesos y terminó metiendo Comar. Hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como dice Ernesto, o sea, si bien está mal acostumbrado el extranjero, también se mal acostumbra a migración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mal acostumbramos a Comar. Primero, Comar les aseguro que era el tercer sujeto más amable en México. ¿Por qué? Porque empezó a recibir a todos los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos empezaron a hacer su trámite por Comar? Y todo el mundo dijo, y hasta utilizó las palabras, mira, para eso no necesitas ni un abogado. Vas, haces tu trámite así, lo metes así, y para eso no se necesita nada, ni Yuli Rodríguez, ni Benemex, ni Boom, ni nada de eso. O sea, tú vas, te paras y dices, quiero refugio, y te lo dan. ¿Cuál es la realidad jurídica que tenemos ahorita? No realidad de hecho. Cambió. Es un Comar que ahorita te pregunta, ¿y por qué quiere usted refugio? ¿Para qué lo quiere? Porque se pasó los 30 días. Tráigame pruebas. Es cierto que usted es un perseguido. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde está su formato? Usted se les pasó los 30 días. ¿Por qué? Porque mal acostumbramos también a la gente. Y pasó de ser un apoyo social
hacer una obligación, parecía una obligación de Comar. Y hay que entender, o sea, a pesar de todo, Comar tiene un criterio que es totalmente unipersonal, ¿ok? O sea, no existe una lista de causas de refugio, Yuli, ¿ok? Hablamos de cuestiones de carácter humanitario, pero hablar de humanitario es hablar como de un universo totalmente diferente. Dice por ahí Luis Eduardo, a ver. Luis Eduardo Nadaya, ¿qué es Comar? Te pregunto yo, ¿cuánto tiempo tienes en México? Esto es importante saberlo. Muy importante, la Comar, o el Comar, o como muchos le decimos, es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Todo el mundo dice, voy a pedir refugio. No, voy a hacer una solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. O sea, mi escrito debe de ser inferido para esa solución. Y como bien dice Ernesto, es que Ernesto, les voy a explicar. Esta firma funciona gracias a que yo soy muy positivo y Ernesto es muy realista. Entonces, yo les puedo decir es que la ley lo dice y lo podemos pelear. Sin embargo, pelear requiere tiempo, pelear requiere trabajo. Tenemos casos, por ejemplo, donde nos llegan negativas con base en tratados internacionales, pero que no están descritos en México y que tenemos que atañernos a las leyes mexicanas. O sea, hay elementos que siempre vamos a estar peleando como abogados, pero lo que más importa en este caso es, si yo ya sé que voy a Comar, tienes razón Ernesto, requisito número 1, ¿puedo pedir Comar en el aeropuerto? No, porque desde el punto de vista de la ley no se puede pedir en el aeropuerto. ¿Por qué razón? La ley es explícita y dice, cuando un extranjero llega a México, llegar a México es llegar a México. Y llegar a un aeropuerto sería llegar a México, Ernesto. Si hay una parte en la ley de la Comar en donde dice que las personas pueden solicitar refugio en el lugar destinado al tránsito de las personas, que es el aeropuerto, que podría ser una frontera terrestre. El tema es más fáctico, ¿no? O sea, la gente que está en el aeropuerto, en la frontera, tiene prácticamente la orden de decir de que no vas a dejar pasar al 80% de las personas, porque nos quejamos muchas veces de que Donald Trump y Estados Unidos son un país muy restrictivo en cuanto al ingreso de migrantes. México también es un país de esa naturaleza. Maltratamos mucho a los migrantes, hay que ser muy honestos en ese sentido. O sea, no es posible que en México haya un tren que atraviese todo el territorio con 20,000 migrantes cargando y que a los que se les tiene que aventar comida en bolsas. O sea, no, eso no sucedería en un país en donde realmente se reciben a los migrantes pues en un marco racional de derecho y de instituciones, tal como en Europa, que pues tampoco en Europa, porque en Europa se quejan de todo el ingreso de africanos que vienen en mar, que vienen a través del mar, en barcos. En México sucede lo mismo. Sí se puede solicitar. Sin embargo, el agente migratorio les va a decir que no, o sea, que no sabe de qué les está hablando y los va a regresar. La ley lo dice. En términos fácticos, pues no se hace. No conozco una sola persona que haya podido solicitar su refugio para Comar en el aeropuerto y lo haya remitido, tal como dice la ley de refugio, al Instituto Nacional de Migración o a la Comar como tal. Hay mucha gente que pregunta, pues, ¿dónde está Comar? Si ustedes acuden a la página, pueden ponerlo en Google, Comar, allí les va a decir dónde está Comar y solo hay 3 oficinas de Comar fuera de la que está aquí en Ciudad de México, que aquí en Ciudad de México está en calle Versalles, número 49, pisos 1, 4 y 5. En el 1 nos reciben, en el 4 se va a firmar y en el 5 está jurídico. Jurídico ya revisa cuestiones de negativa, cuestiones de positivas, cuestiones de recursos de revisión, etcétera. Hay una en Mayahuacan, Veracruz, que es en una estación migratoria. Allí viene la dirección, los teléfonos. Hay una en Tapachula, Chiapas, y hay una en Tenosique, Tabasco. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Migración y en todo caso la Secretaría de Gobernación, que es la autoridad que ordena estas dos inferiores? Pues dice, como nada más tengo 3 oficinas ante Comar, voy a recibir las solicitudes, como bien menciona José Luis, son solicitudes, son escritos libres,
pues en las oficinas de migración y ya que el agente migratorio se encargue de remitirlos a Comar. Imagínense, el agente migratorio tiene 50 expedientes de trámites ordinarios diarios, antes de las solicitudes de Comar. Va a revisar primero todos estos y al final del día va a decir, pues voy a remitir una solicitud de Comar, una de 50 que recibe al día, ¿no? Comar, hay que entender que es una comisión de ayuda, no una institución obligada a otorgarle derechos migratorios a las personas. Es una comisión de ayuda. Reconoce calidad de refugiado, no reconoce calidades migratorias de residencia. Eso lo hace el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué soy tan enfático? Porque sí he notado, ¿no?, esa tendencia en las preguntas, en las asesorías, que la gente parte desde una posición de exigencia. Oye, Comar no me resuelve. Oye, primero revisa si tienes otra forma de regularizarte como tal, si tienes familia, si una empresa te va a contratar, etcétera, y si no te has pasado los 30 días porque pues llevas 2 años y quieres solicitar Comar. No, Comar no es para que te otorguen residencia, es para que te reconozcan la calidad de refugiado. En todo caso, lo equiparable es la solicitud de asilo político. A quien es perseguido políticamente no va ni ante Comar ni ante el instituto, va ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar el asilo político. Creo que hay unas preguntas. Pero eso no aplica para todos los venezolanos, la mayoría es refugio. Pues sí. Sí hay una parte en la ley en donde dice que en casos de que un estado padezca de en general, cuestiones de inseguridad, de falta de oportunidades económicas, de terrorismo de estado, etcétera, pues se solicita el refugio. El asilo político es solo cuando por alguna mandato político directamente se persigue a una persona. Es normalmente a cuestiones de artistas, de activistas, de gente que va en contra de un régimen político, etcétera. Vamos a responder a las preguntas que hay ahorita y retomamos nuevamente algunos puntos de Comar, algunas preguntas que la gente es recurrente con estas preguntas. De momento tenemos a Merlín Velasco. Tengo visa de trabajo y quiero sacar la visa de dependiente a mi mamá. ¿Lo puedo hacer yo? ¿Qué pasos debo seguir? Ella está acá conmigo en México, recién llegamos a Ciudad de México, o llegó a Ciudad de México. A ver, muy importante, recordemos que digamos lo que se trata es de ayudar y también se trata de enseñar, ¿ok? Alberto, si nos pudieras ayudar por favor con un pasaporte y una tarjeta de residencia que estén por allá a la mano. Alberto es un chico que nos ha estado apoyando y yo quiero enseñarles algo. Afortunadamente no se va a alcanzar a ver, pero sí necesito que me entiendan una cosa. A ver, esto es un pasaporte, eso nos queda clarísimo. Esto es una visa, ¿ok? Esto que está aquí, esto que estamos viendo, este sticker es un visado, ¿ok? Y esto no es una visa, no es un FM2, no es un FM3, no es la FM, es una tarjeta de residencia. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, la gente no es tan buena gente en México y mucho menos una autoridad que te va a contestar lo que le estés preguntando. Si yo le voy y le pregunto a un agente migratorio, en estricto senso entendido, en el sentido estricto, si yo voy y le pregunto, Julie, o nuestra querida Merlín, si yo le digo, ¿cómo saco la visa de mi mamá? Pues me va a dar los procesos para un trámite de visa, para sacar el documento que yo les enseñé, que es ¿ok? La visa solo sirve para entrar a México, no para vivir en México. Entonces, ¿qué trámite tengo que yo buscar? Siempre debo de buscar el trámite para obtener la residencia para mi mamá. Y este trámite se va a dividir en 2 vías. Uno, un trámite de estancia en México o un trámite de visa. El trámite de visa es para traer a mi mamá de fuera del país hacia México, que se culmina canjeando la visa y el formato por una tarjeta de residencia. Si mi mamá llegó aquí como turista,
debo de cambiar su condición de estancia a residente temporal por unidad familiar. Entonces, debo de meterme a la página de migración, solicitar el cambio de condición, hacer el trámite y presentar qué cosa. Si es por vínculo familiar, tengo que acreditar el vínculo con un residente temporal o permanente. Si yo soy su hija, el acta de nacimiento que tengo que llevar es la mía para probar que es mi mamá. Exactamente, todos los documentos que tengamos que presentar fuera de mi país para que literalmente un país los considere como válidos es apostillado o legalizado. Un ejemplo, en Cuba las actas se legalizan, no se apostillan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a solicitar el cambio de condición porque todavía están los 180 días vigentes. Voy a entregar su pasaporte, formato migratorio múltiple. Eso, el formato migratorio sí es la tarjetita blanca que dice 180 días y la voy a canjear por una tarjeta de residencia a través del trámite de cambio de condición de estancia a residente temporal o permanente por unidad familiar. ¿De qué depende ser temporal o permanente? Pues depende de la condición en la que se encuentre el otro residente. Si el otro residente, el que tiene el vínculo, es temporal, me toca temporal. Hay algunos artículos de la ley que sí podemos ver, pero eso ya nos tocaría verlos en la particularidad. Gracias. Luis Eduardo Nadaya, hola. Me vine a conocer a mi novia, que es mexicana, y ya me quedé aquí, llevo 3 años. Estuve saliendo cada 6 meses, pero ya me salté 2 salidas y necesito regularizar mi condición. Es larga la historia. Imagino yo que lo que quieres saber es cómo puedes hacer. Es larga pero común. Hay mucha gente que, lo mismo que comentábamos, ¿no? Antes de verificar la situación migratoria, no lo hacen y optan por la alternativa ya no de Comar, sino de una tampoco muy viable, que es estar saliendo y entrando para estar obteniendo una FMM. Lo que explicaba José Luis, la FMM es el formato migratorio múltiple, que ni es una visa, ni es un pasaporte, ni es una tarjeta, y lo entregan en el aeropuerto. No se puede renovar y hay distintos tipos de formatos migratorios múltiples. Normalmente el de turista otorga 180 días, hasta 180 días, se puede menos, no se puede más. Si nos pasamos nos van a multar. Y hay, por ejemplo, un formato migratorio múltiple para canje, para yo intercambiar lo que es la visa por una tarjeta de residencia. En tu caso, si ustedes tienen planes de casarse, que sería lo más recomendable, o sea, si venías a conocerla y ya te quedaste, pues me imagino que debe haber amor ahí pues ya cásense. Se pueden casar y teniendo un vínculo familiar como el matrimonio con un mexicano, el Instituto Nacional de Migración está obligado a reconocerte una condición de residencia a través de un trámite de regularización por unidad familiar. Se ingresa en el instituto, hay que esperar 2 o 3 meses en todo el proceso. También entendamos que los trámites migratorios no son intercambiar corcholatas por un regalo, no se llevan 2 días, son un proceso que se puede llevar hasta 6 meses, incluso hay procesos que se llevan hasta 1 año, hay procesos de amparo que se llevan hasta 3 años, hay procesos de reconsideración, que son aquellas personas que tienen alerta migratoria y que quieren volver a entrar, que se pueden llevar 5 años, en fin. Se casan, te van a multar, te van a pedir el pago de una multa que está arriba de 1,612 pesos, pago de estudio y recepción de 1,266, el pago de tu tarjeta, acta de matrimonio, vas a ir a comparecer. Hace rato explicábamos un poquito qué es la comparecencia, pero pues esa sería tu alternativa real. Gracias, Ernesto. Agos Prieto Martínez, hola, me gustaría saber cómo se puede conseguir una visa de trabajo. Gracias. Ok, nuevamente, no se consigue una visa de trabajo, se consigue un trámite que se llama autorización de visa por oferta de trabajo, ¿ok? Y algo muy importante, es donde les comento que vamos a ir aprendiendo, es muy importante que hagamos a través de DIAM
sí ir entendiendo la terminología, porque créanme que les va a ser más fácil el mundo. No es que lleguen los abogados y se sientan los mejores del mundo, no, para nada. Si nuestro trabajo es informarle, créanme que si alguien me dice, oiga, licenciado, y me da una visa de trabajo, yo le puedo vender 4 procesos diferentes: un permiso de trabajo, un cambio de condición a residente temporal por oferta de trabajo, una visa por oferta de empleo o una visa por solvencia económica y después sacar un permiso de trabajo. Ahora, si yo lo que requiero es una tarjeta de residencia y que mi tarjeta de residencia tenga permiso de trabajo, me tengo que hacer 2 preguntas. La primera, ¿qué condición de estancia tengo? Si no tengo ninguna, tengo que ir por la visa por oferta de empleo, que es por una empresa registrada ante migración que me otorgue una oferta de trabajo que me permita solicitar este trámite. Y lo va a hacer la empresa, no yo. Si yo ya cuento con una condición de estancia, residente temporal, entonces voy a ir por el permiso de trabajo en 2 vías: independiente, literalmente con oferta de trabajo. Aquí nuevamente tiene que estar la empresa, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente proceso, ¿ok? Que sería el trámite de cambio de condición. Si yo soy estudiante, tengo 2 opciones todavía más grandes: solicitar el permiso de trabajo, ya sea por independiente o por oferta de empleo, y la otra opción, solicitar un cambio de condición de estancia a residente temporal por oferta de trabajo. Estas son las opciones que tendría para obtener el permiso de trabajo. A todos los que están conectados desde hace, cuando comenzamos la transmisión, saludos, compartan a los que están en este momento en línea. Y recuerden, para aquellos que quieren estar en el grupo de WhatsApp, en donde los abogados muy gentilmente responden a sus dudas, me pueden escribir directamente a mi número 5530278525 y requiero que por favor me indiquen nombre y apellido, en qué parte de México estás, de qué parte de Venezuela eres o de qué otro país eres, o si te encuentras en Venezuela, para poder pasarle las reglas del grupo, poder posteriormente ingresarlos, ya que se tienen reglas bien estrictas en cuanto a lo que es estar en el chat de preguntas migratorias. Agos Prieto Martínez: según la página del Consulado Mexicano, los argentinos no necesitan visa para entrar al país. Simplemente con el pasaporte se permite el ingreso, pero en el caso de querer vivir y trabajar en México, tendríamos que sacar la residencia y una visa de trabajo, o solo con la residencia ya puedo trabajar. Ok, también luego la información que aparece en las páginas de las instituciones mexicanas suele ser muy pobre, debemos ser honestos con eso, y vamos a diferenciar. Existen tipos de visa, ¿ok? Normalmente cuando una persona viene como turista a México no necesita visa porque existen acuerdos de supresión de la misma. Para Estados Unidos, incluso para entrar como turista, yo necesito visa como mexicano y prácticamente todas las nacionalidades. Normalmente los latinoamericanos que quieren ingresar a México no necesitan una visa que los acredite como turistas. Existen otro tipo de visas que se otorgan para el caso de que la gente obtenga residencia en México, tal como una visa por oferta de empleo que explicaba José Luis, o una visa por unidad familiar, que lo que hace este documento ya es permitirle al extranjero que en el aeropuerto, 1, lo admitan porque viene con una visa ya autorizada, y 2, le entreguen un formato migratorio múltiple en donde le van a colocar canje para que acuda al Instituto Nacional de Migración e intercambie, tal como la palabra lo dice, esa visa por la tarjeta de residencia. Pero si se viene como turista, no es necesario contar con una visa, sí con los documentos vigentes, sí con todo aquello que acredite que yo voy a regresar a mi país de origen, boleto de ida y vuelta, una carta de invitación, etcétera, lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero sí entender que existen tipos de visas. Si lo que esta persona quiere es ingresar con una visa por oferta de empleo, tiene que seguir los pasos que ya indicó José Luis: una empresa debidamente registrada ante migración, la solicitud de visa por oferta de empleo, acudir al consulado a una entrevista en donde le van a estampar la visa, ingresar a México y a través del canje obtener su documento. Sé que suena muy sencillo porque lo vemos todos los días,
pero si ustedes se acercan a DIAN, pues así lo vamos a hacer, de forma sencilla, para que ustedes entiendan en qué se está trabajando y cómo es que llegamos del punto A al punto B. Recordando también para aquellos que viven en Ciudad de México y quieran tener una orientación migratoria gratuita en las oficinas de DIAN, me pueden contactar también para yo ir ya canalizando las orientaciones en persona con los abogados. Seguimos con la siguiente pregunta. Pedro José Hernández, ¿se puede ser mexicano en 2 años ya estando con visa de trabajo? Nuevamente, si tengo residencia temporal con permiso para trabajar durante 2 años de manera ininterrumpida, accedo a solicitar el trámite de naturalización. Y si lo hablamos en estricto sentido, si yo tengo la tarjeta que tiene permiso de trabajo durante 2 años consecutivos y una tarjeta más con 6 meses de vigencia, puedo solicitar ser mexicano. Importante, paisanos, y para otras personas de otras comunidades, realmente aprender bien los términos de cómo no se dice FM2, FM3, eso no existe. Se dice carnet de residente, tarjeta de residente temporal, hay trámites de unión familiar. Vamos a ir aprendiendo, vamos a aprovechar estas transmisiones para ir enseñando y para que usen los términos correctos, de modo que cuando vayan a migración o que vayan a hacer un trámite o que hablen con los abogados, ustedes puedan entender mejor la terminología. Dígame. Y también puntualizar, y si no entienden la terminología, pues no se preocupen, simplemente contraten a un abogado, que esa es la labor de un abogado. Yo no voy a, pues si contratenme a mí, evítense de problemas, yo no voy a entender los términos en los que Bontemps no se conecta cable con cuál cable y no sé qué. Por cierto, un saludo a Alberto Bontemps, a Abraham Terán, que están como siempre apoyándonos en producción, resolviendo los problemas. No es cotorreo, es en serio. O sea, yo voy al médico porque el médico es el que sabe lo que se tiene que hacer y le pago al médico por eso. ¿Se necesitan abogados en materia migratoria? Mucha gente dice que no, porque son trámites. Yo siempre diría que sí, porque no solo son trámites, es verificar tiempos, es verificar situaciones, es verificar opciones, es verificar derechos, en fin. O sea, obtener una tarjeta a lo mejor un abogado lo hace por 12,000 pesos, creo, cuentan ahí en el Instituto Nacional de Migración, pero tener la tarjeta no lo es todo, ¿ok? Paisanos, recuerden, y para otras personas de otras comunidades, para los que están fuera de la Ciudad de México, también se puede dar orientación a través de WhatsApp, de videollamada, ¿ok? Solo me contactan y se organiza. Lisbeth Guanipa, estoy en Guadalajara, llegué hace 10 días, quiero solicitar residencia temporal o permanente. ¿Qué debo hacer o dónde debo ir? Estoy con mi esposo aquí. Pues vaya, hay un pequeño mensajito que tenemos maravilloso en las respuestas que ya damos por vía normal, Ernesto, que es preguntarte, ¿tengo familia? Esto es padre, madre, esposo, mexicano o residente. Quiero residencia temporal si existe este vínculo. Si no lo tengo, tachezote. Nos vamos a la siguiente opción. Tengo una empresa que me quiera contratar y que esté registrada ante migración. Esa es una de las opciones. Si no lo tengo, tachezote. Estoy casado con un mexicano. No lo tengo, tachezote. Tengo una empresa que tenga más de 2 millones de pesos en capital mexicano. Si no lo tengo, tachezote. Si no estoy en ninguna de esas opciones, tal vez comercial la opción. Pero si me encuentro en alguno de estos supuestos o gano más de $2,000 mensuales, estoy en una posibilidad de obtener un visado. Pero es importante explicar que tengamos esta información que yo les dejo saber para poder participar de este tipo de visado. Gracias. Pedro José Hernández dice, es decir, ¿puedo presentar el examen de nacionalización en 2 años? Sí, efectivamente, 2 años cumplidos. Y si tenemos una tercera tarjeta, tiene que ser 6 meses antes de que venza esa tercera tarjeta. El examen se presenta en el momento en el que yo presento la solicitud de naturalización. Todos los documentos me revisan, me autorizan a hacer el examen y el examen es un cuestionario de 10 preguntas. Se tienen que tener mínimo 8 buenas.
son de opción múltiple, son más complicadas que el año pasado, pero sí ya hemos tenido clientes que pasan el examen. Se te va a calificar el examen, si lo pasas, en ese momento se te manda al banco a hacer el pago que te corresponda según el tipo de naturalización que estés haciendo, y ese mismo día te van a dar tu acuse, en donde te van a decir que en 6 meses aproximadamente vas a recibir tu carta de naturalización. Ok. Gracias. Merlín Velasco dice, muchas gracias por la orientación. Mi mamá tiene el formato migratorio y tocaría el cambio de condición de estancia por unificación familiar. ¿Esto lo debe hacer un abogado o lo puedo hacer yo? Lo puedes hacer tú, si puedes, pero si nos contratas para nosotros es mucho mejor y podemos hacerlo por ti. Pero realmente un extranjero puede hacerlo. La realidad, aquí no venimos tampoco a inventarles historias. Un extranjero solito puede hacer sus trámites a migración con una buena orientación jurídica. Tal vez no pagar el trámite, pero sí pagar que el abogado se encargue de revisar tu trámite. Pedro José Hernández dice, disculpen que no forma parte del tema, importante para todos. No solamente se puede preguntar Comar, aquí cabe toda pregunta legal en México, ¿ok? No te sientas mal por ello, Pedro José. Pero, ¿qué me recomiendan para hacer el registro consular en la Embajada de México? Tengo un mes llamando y nada. Mi pasaporte vence en noviembre del próximo año y debo renovar mi tarjeta de residente temporal en agosto. Sabrás que es complicado el tema de la prórroga. Tengo actualmente la prórroga de mi pasaporte. No alcancé a comprender del todo la pregunta, si te soy muy honesto, mi estimado Pedro. Sin embargo, si te refieres a que no has podido renovar tu pasaporte en la embajada que está en México de Venezuela, no te preocupes, con la prórroga se pueden hacer los trámites ante el Instituto Nacional de Migración. Si tú tienes tu prórroga y esta tiene 2 años en adelante, en 2 años no tienes que preocuparte de nada. Vas a poder presentar tu renovación. Si llegara a vencer el pasaporte, incluso eso sí, el Instituto Nacional de Migración ya abrió la puerta que ya existía en la ley para todas las nacionalidades, de que si no presentas el pasaporte puedes presentar una carta de identidad, que también la está extendiendo la Embajada de Venezuela aquí en México. No sé si vaya por ahí tu pregunta, si no lo puedes aclarar y con todo gusto. Kenia dice, muchas gracias por toda la orientación que nos brinda, de verdad 1.000.000 de gracias, éxitos y bendiciones para ustedes y toda la familia. Pedro José Hernández dice, muchas gracias también por su orientación, es de gran ayuda. Y Merlín, gracias por el espacio y la aclaratoria. Chicos, recuerden de la orientación migratoria a través de los grupos de WhatsApp, el cual pues repito, requiero es nombre y apellido, de qué parte de Venezuela eres o si eres de otro país, en qué parte de México te encuentras, si estás en México o si estás en Venezuela o en otro país, especificar el lugar. También se van a hacer las atenciones de orientación migratoria gratuita personal en las oficinas de DIAM. Cualquier cosa, se comunican a mi número 5530-278525 y se canaliza, ¿ok? Pedro José dice, Ernesto, que sí, efectivamente acertaste. Qué bueno. No sé si nos queda tiempo, creo que ya estamos, terminamos. Les voy a pasar con los abogados para que despidan el programa y bueno, ya saben, corran la voz, compartan el video, avisen a otras personas que se tiene cada 15 días la transmisión en vivo. Es decir, transmitimos hoy y en 2 lunes, no la semana que viene, sino la de arriba, volvemos a la transmisión en vivo, ¿vale? Les paso con el licenciado José Luis y Ernesto. Bueno, pues yo agradecerles mucho. Disculpen un poquito el cambio. Recuerden que cada que nosotros vamos haciendo una transmisión hay que ir haciendo cambios. Hemos tratado de mejorar. Se supone que el día de hoy íbamos a tener un mejor sonido, iba a haber 3 micrófonos, nos falló el internet. Pero les pedimos. no hace su trabajo. De antemano les pedimos una disculpa porque Bontemps no hace su trabajo. No se crean, es maravilloso, de verdad sin él no estaríamos aquí. Les damos un agradecimiento enorme, le doy un agradecimiento a Yuli, que aguantar hasta estas horas de la noche no es sencillo, siempre es complicado, y pues un agradecimiento enorme
a Ernesto Rizo, que siempre está aquí acompañándonos y dándonos un poquito de sus explicaciones sobre materia jurídica. Y recordarles, amigos, que transmitimos cada 15 días, los días lunes, a las 7 de la noche. Intentamos iniciar temprano, pero a veces no se puede por las complicaciones técnicas, pero hemos mejorado y seguiremos mejorando. Gracias a ustedes, para ustedes, por ustedes. Agréguense a los grupos de Yuli, aparecen los números en pantalla, asesoría especializada si la requieren, también está el número de mi estimado José Luis Aguado, por ahí el 55 19 12 45 67, el mío aparece debajo, aparece el número de Néstor Campos, que es el administrador de una página muy reconocida, no sé cuántos miles de seguidores tienen en Facebook, son Los Berracos Somos Más, suele acompañarnos, esta vez faltó, pero ya estará aquí en las próximas transmisiones. También pueden acercarse a esa página para que los apoyen en su estadía en México. Acérquense a las redes sociales, estamos en Instagram dando cápsulas con tips migratorios muy breves, muy concisos, muy importantes, y vengan a la oficina con previa cita que ustedes van a verificar con la señorita Yuli para que los podamos atender con todo gusto. Un agradecimiento a las personas que nos acompañaron, a Alberto, es broma Alberto, muchísimas gracias por el trabajo que realizas, a nuestro querido amigo y colega Abraham Terán, muchas gracias José Luis, un placer siempre estar a tu lado, y Yuli, un placer enorme, muchísimas gracias amigos, hasta la próxima.